Bueno, son las 7:43, estamos en segundos de conversar con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por Azuay, también quien es uno de los interpelantes del juicio político contra Pablo Celi. Todos sus comentarios, sugerencias a través de las redes sociales son bienvenidos. Estamos en Twitter y en Facebook. Estamos transmitiendo también en vivo en nuestro Facebook Live. Nos encuentran como Radio Sucesos Ecuador. Qué impresionante las imágenes que se siguen reproduciendo en las redes sociales de lo que está ocurriendo en Afganistán. Aviones canadienses, estadounidenses tratan de sacar sin visa, sin documentos a la gente que quiera salir del país. Muchos se colgaron de los aviones y cayeron cuando el avión ya había despegado. Es impresionante lo que está ocurriendo en Afganistán. El mundo no puede mirar a otro lado. Tiene que hacer algo para tratar de poner orden en Afganistán, que perdió el control absoluto con la llegada de los talibanes a la capital Kabul. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, es el primer interpelante del juicio político al ex contralor Pablo Celi, que empieza en pocos minutos más a las 8:30, así que no le queremos quitar mucho tiempo, asambleísta, porque me imagino que está terminando los últimos puntos de este juicio, que podría ser largo, tomar todo el día, pero que ha tenido un trasfondo, un telón polémico, sobre todo en las últimas horas, cuando se acentuó un enfrentamiento con Fernando Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, y la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. ¿Cómo llegan los asambleístas a las 8:30 al inicio del juicio? Buen día. Muy buenos días, estimado Milton. Un saludo muy cordial a la directa audiencia. Agradezco la posibilidad que nos brinda, que estamos ya en camino a la Asamblea Nacional. Precisamente hoy es un día importante, porque tiene que develarse quién es el verdadero Pablo Celi. Tiene que develarse cuáles fueron los hechos que motivaron precisamente todo ese entramado de corrupción dentro de la Contraloría y que ensuciaron inclusive a diferentes órganos del poder público. Hoy es un día importante para el país, y la Asamblea sobre todo tiene la posibilidad histórica de reivindicarse y de reivindicar su accionar ante este personaje nefasto para la institucionalidad, para la Contraloría y sobre todo para el país. Bueno, toda la polémica que ha precedido al inicio de la sesión que está prevista para las 8:30, ¿usted a qué atribuye? ¿A qué atribuye primero lo que pasó con Fernando Villavicencio, esta falla de forma en el tema del procedimiento, que finalmente terminó siendo aprobado el juicio por unanimidad de los presentes en la Asamblea Nacional? Era difícil que le digan que no a un proceso que tiene un montón de aristas, pero por otro lado que genera un montón de polémica, de sospechas, de acusaciones. Por ejemplo, lo que dijo Villavicencio: el juicio el lunes será manejado desde Bélgica. ¿Por qué cree que dijo eso? Bueno, algunos elementos. Nosotros hemos tenido que superar, estimado Milton, una serie de obstáculos desde el inicio. Y el inicio no es reciente, no es en el mes de mayo cuando presentamos el juicio político. Estas denuncias que nosotros hemos llevado adelante con respecto al accionar corrupto del contralor subrogante, ustedes lo conocen, lo venimos haciendo desde hace algunos años atrás. Es decir, hemos tenido que esperar 4 años para que llegue este momento. Nadie quiso en un momento determinado ni siquiera poner la firma para llevar adelante un proceso de interpelación a este personaje. No se olvide, cuando este personaje se pone al frente de la Contraloría de manera irregular, por la fuerza, nosotros lo denunciamos. Nadie quiso poner una firma para el juicio político. Este personaje, cuando su sobrino cae preso, también intentamos llevarle a juicio político. Nadie se atrevió a poner el cascabel al gato, mucho menos una firma para su interpelación. Evidentemente era un personaje muy influyente dentro del ámbito público y era un personaje muy poderoso. Luego tuvimos que vencer una serie de obstáculos ya dentro del proceso en sí. Quisieron darle vida con un informe precisamente del presidente de la Comisión de Fiscalización a otro juicio político, al del señor Ortiz, para desviar la atención y tenerle en el congelador del juicio político a Celi. Es decir, querían que Celi siga despachando desde la cárcel. ¿Quiénes querían eso? Los que firmaron el informe, pues queriendo darle vida al juicio político Ortiz, que no tenía ni proponente y ya habían vencido los plazos. ¿Y quiénes firmaron ese informe? El presidente de la Comisión de Fiscalización. Luego se da el proceso de juicio político. Yo debo reconocer que se siguió el debido proceso dentro de la comisión, hasta que al final del día, luego de abierta la caja de Pandora, lo único que tenía que hacer el presidente era armar el rompecabezas y presentar un informe.
Ese informe nunca se presentó. Entonces, de cara a la opinión pública, queda develado de dónde vino el accionar para tratar de intentar que este proceso y de juicio político se caiga. Ahora ya no solo se cuestiona el juicio político, ahora se cuestiona el origen de los proponentes, como si eso fuera el tema relevante, los temas de dónde vienen. Están preguntando el de dónde, cuando deberíamos preguntarnos el qué es lo que está detrás, qué y quiénes son los causantes de esta grave debate institucional y cuánto, efectivamente. Esas son las preguntas de fondo, no de dónde viene la interpelación, si es que viene de un asambleísta de UNES, del Partido Social Cristiano, de Creo. Eso no es lo relevante, no nos dejemos desviar la atención de lo que realmente es un insumo importante para el país, que es la verdad, que es una sola, se ha dicho de paso. La verdad es una sola y no la podemos ocultar, y el día de hoy va a salir a la luz precisamente. Asambleísta, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Bueno, hay que preguntarle, ¿se necesita una mayoría absoluta en la Asamblea para que se pueda censurar a Pablo Celi? ¿Usted cree que se pueda conseguir esta mayoría, tomando en cuenta también que no existe este informe con las conclusiones del informe que tenía que entregar la Comisión de Fiscalización? Sí, por suerte, el periodo anterior, que también fui legislador, se le llevaron adelante una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, precisamente para prever que ningún juicio político se quede en la Comisión de Fiscalización, por más que no existe informe. El artículo 82 y el 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece precisamente esa facultad del Pleno de tomar una decisión con respecto a los juicios políticos. Y yo debo reconocer la voluntad unánime en la última sesión de la Asamblea Nacional de dar ese paso, porque ese es un paso reivindicatorio de la institucionalidad en el país, y ojalá sea un buen precedente y que se lo confirme el día de hoy, con asimismo una votación unánime por todos los causales, por todos los elementos de convicción que he presentado durante el proceso de juicio político. Son y ojalá podamos tener una causales, ¿no? Asambleísta, los que usted Efectivamente. presenta son 6 causales, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuáles son estos? El primero tiene que ver con la legalidad de Celi al frente de la Contraloría. Todos vimos cómo rompía un acta de notificación, cómo se emitieron los datos administrativos, hay las pruebas testimoniales y las pruebas documentales de aquello. El país no puede mirar a otro lado, es decir, la verdad es una sola. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos hacemos los desentendidos, hacemos los que no hemos visto nada o le develamos realmente la verdad al país? El segundo elemento tiene que ver con la firma de un contrato con el señor Daniel Salcedo Bonilla, con una serie de irregularidades por $1.150.000. El tercer elemento tiene que ver con una grosera intromisión en el órgano electoral y una grosera intromisión también en el proceso último electoral por parte del Contralor, que sería el Todopoderoso. Ahí están dos elementos adicionales. El quinto elemento tiene que ver precisamente con el establecimiento de glosas y de responsabilidades penales. En el caso de Brecht, se establecieron responsabilidades penales en contra de funcionarios, pero resulta que una empresa, todas luces, corrupta y corruptora internacional, no solo nacional, no le pasó absolutamente nada. Quien firmó esos exámenes precisamente es el señor Celi de la Torre, Pablo Celi de la Torre. Y el último tiene que ver con delincuencia organizada, todos los hechos que se están investigando en el ámbito jurisdiccional que tienen una implicación política, evidentemente, y ahí ha salido a la luz una verdadera caja de Pandora. Tendrá que ser analizado precisamente en el ámbito jurisdiccional, no solo en el ámbito político. Son las 7:52, estamos conversando con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret de UNES, interpelante de Pablo Celi. Asambleísta, quisiera preguntarle porque hubo una polémica también respecto a quién sería el segundo interpelante en este juicio político y el asambleísta Villavicencio mencionaba que hubo un acuerdo previo en el que tendría que estar Diego Ordóñez como segundo interpelante. Usted lo ha negado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, yo les he pedido, y les digo con total frontalidad, yo les he pedido a los diferentes coordinadores de las diferentes bancadas que entre todos se pongan de acuerdo y nos den un nombre. Y eso lamentablemente no sucedió. De parte de Pachacúzi estaba el señor y colega Mario Luis. De Creo estaba precisamente el señor Diego Ordóñez. De las otras bancadas me parece que también tenían algún nombre. Y al final del día, pese a que no se olvide que hay tiempos y hay plazos para poderle notificar al señor Celi, tiene que ser notificado con 72 horas. Nosotros no estamos aquí para cometer ningún error, mucho menos a culpar a una secretaria. Y por lo tanto yo tomé la decisión ante
la falta de unanimidad en los criterios de las diferentes bancadas y ante la premura del tiempo de poner a alguien de nuestra bancada, la compañera Viviana Veloz, que nos va a acompañar, digamos, en este proceso de interpelación. Esa es la verdad. Y en ese sentido, también Villavicencio denunciaba que, bueno, se va a centrar en lo que fue el periodo de Lenín Moreno, pero que poco se va a decir de lo que las responsabilidades que podría tener en el gobierno de Rafael Correa. Usted ha mencionado que no va a ocultar nada. Mire, sí, la verdad es una sola y tiene que salir a la luz. Y lo he ratificado en diferentes espacios. Pero aquí se ha hablado de tratar de ideologizar este proceso de juicio político, cuestionando la pertenencia. Yo con mucho orgullo pertenezco a la bancada de la Revolución Ciudadana y no estoy dispuesto a meter nada debajo del tapete, ni esos informes de Contraloría que no existen, que se habrían perdido en contra de Navas, de Serrano y en contra de Vaca Manqueno. Bueno, que sea la Fiscalía la que le investigue. O poco, pero con el mismo rasero, tiene que investigar las acciones de personal 913, 914, 915, que tampoco no existen las originales y no están, digamos, solo tenemos las compulsas. Entonces, con ese mismo rasero se tiene que investigar todo. Y aquí parece que algunos sueñan con el presidente Correa. O sea, este proceso de juicio político lo que devela precisamente es el accionar maniqueo, corrupto, como utilizaron la Contraloría General del Estado, no solo como una lavandería para poder lavar las culpas de algunos actores de sectores políticos, sino los verdaderos corruptos siempre fueron ellos. Eso es lo que nos veníamos sosteniendo durante todos estos meses, durante todos estos años. Los verdaderos corruptos son los que están hoy viniendo a darle la cara, ojalá a la asamblea y ojalá al país, y ojalá les digan la verdad de quiénes son los integrantes de esta mesa chica, del círculo cercano, del círculo de poder, que precisamente ocasionó este grave deterioro institucional. Y eso tendrá que decirlo, por supuesto, el señor Celi en su momento determinado. Asambleísta, en las últimas horas Pablo Celi ha presentado un documento en el que pide que se archive el proceso en su contra, un documento de 35 páginas, en el que básicamente él dice que hay una persecución y que el tema de desvanecimiento de glosas no significa que sea un hecho de corrupción. Mire, he revisado los argumentos de respuesta del señor Celi, cerca de 36, 37 páginas. Ajá. Lo que plantea es que no se ha seguido el debido proceso, pensando que que la función legislativa o la sede legislativa es sede jurisdiccional. Él piensa equivocadamente, por supuesto, maniqueamente, él piensa que aquí se tenía que llevar un proceso similar a lo que cabe en el ámbito judicial o jurisdiccional, y está evidentemente muy equivocado. Es más, él fue secretario de la Comisión Especialísima de Fiscalización en el año 1993, él fue secretario de la Comisión de Fiscalización en esas épocas. Entonces él conoce que la ley que impera en otro órgano del poder público, en la función legislativa, es distinta al ámbito jurisdiccional, por lo tanto no cabe los alegatos que él está planteando. Aquí se ha seguido el debido proceso que consta en la ley orgánica de la función legislativa. Ese es un primer argumento que se cae, digamos, por su propio peso. Y lo segundo, con respecto al accionar al accionar con respecto a los 6 elementos de convicción que se plantean, a los 6 causales, no ha logrado desvanecer precisamente con contundencia ni con fortaleza ninguno de los elementos que yo le he imputado con las pruebas documentales y testimoniales. Yo creo que el señor Celi está cercado, no solo cercado por sus propios errores o por el cometimiento de una serie de delitos, sino también porque su círculo cercano y su círculo de poder lo abandonó. Tanto es así que su círculo familiar, su propio sobrino, fue sentenciado en Estados Unidos. Tanto es así que su propio hermano, Celi, que era el abogado que se encargaba de tramitar esas glosas, se acogió a un proceso abreviado. ¿Qué es esto? Esto significa que él acepta los delitos que le están imputando para que se le reduzca la pena en el momento de la sentencia. Claro. Entonces, cada vez él está acorralado en sus propios errores y en las zapatillas de lo que ha sido su accionar corrupto al interior de la Contraloría General del Estado. ¿Y podemos confiar los ecuatorianos de que el juicio político a Pablo Celi, que inicia en minutos, va a ser aplicado dentro del marco de la ley?
Del marco de la ley, estimado Milton, yo creo que devolverle al primer poder del Estado, la primera función del Estado, precisamente esa valía, ese nivel. Yo no me voy a prestar para ningún show, ninguna forma maniquea de poder llevar este juicio político. Yo vengo a hacer las cosas lo que pasa, de manera seria. Claro, lo que pasa, asambleísta, es que con los antecedentes de este proceso, hoy podría ser la cereza del pastel. ¿Por qué le digo esto? Por todo lo que pasó en los días anteriores. El enfrentamiento, las acusaciones, el olvido, los dimes y los diretes y las sospechas. Mire, yo le voy a decir una frase que me parece que es importante en este momento. Aquellos que siempre han sido los denunciólogos van a terminar hasta el último día de su vida siendo denunciólogos. Y los otros políticos que seremos y somos interpelantes terminaremos el resto de nuestras vidas siendo interpelantes. El pueblo ecuatoriano al final va a poner en el lugar de la historia que le corresponde a cada uno de los personajes, a los denunciólogos por un lado y a los verdaderos interpelantes de otro. Pero bueno, si usted se refiere a Fernando Villavicencio como denunciólogo, hay algunas cosas que le han salido bien. Pero pues evidentemente hay mucha pirotecnia detrás. La pirotecnia no es la que resuelve las cosas, son las firmas, son las acciones. No se olvide que por qué estamos aquí. Nosotros tuvimos que superar dos momentos complejos. Uno, cuando él intentó darle vida a otro juicio político al señor Ortiz para evitar que se trate el juicio de él. No se olvide que quien omitió aprobar un informe o remitir el plazo que se necesitaba a la presidenta de la Asamblea es precisamente él. Entonces, por un lado hay mucha pirotecnia, pero en la práctica hay pocas nueces. Bien, ¿cuánto tiempo cree que dure el juicio? ¿Cree que se acabe hoy mismo? Bueno, el juicio político tiene que durar el tiempo necesario en el cual se le pasa todo el debido proceso y sobre todo a la interpelación y también, por supuesto, a la participación de los otros miembros de la Asamblea Nacional. Si tendrá que durar 8 horas, si tendrá que durar 10 horas, si tendremos que amanecernos en este juicio político, así tendrá que. Bien, asambleísta Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por UNES, uno de los interpelantes o el primer interpelante en el juicio político que empieza ya mismo al ex contralor subrogante Pablo Celi de la Torre. Gracias, asambleísta, por acompañarnos y seguramente todos estaremos pendientes de lo que ocurra hoy en el hemiciclo legislativo. Muchas gracias a ustedes, Milton, a Radio Sucesos, por supuesto, a la directa audiencia por la paciencia que han tenido. Un buen día para todos. Buen día.